El viento aullaba con intenciones asesinas mientras barría el accidentado paisaje de Tarnel. La sangre de la frente de Florence corrió por su piel azul, congelándose casi instantáneamente contra su rostro. Apretó la mano de su hermana con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron de un tono azul más profundo, tirando de la pequeña figura detrás de ella a través de la nieve hasta las rodillas. Tras ellos, la tormenta consumió sus huellas, borrando cualquier evidencia de su desesperada huida. La estación médica se alzaba frente a nosotros, abandonada y oscura. Su única esperanza en el despiadado páramo. Me duele, Flo. Dena, de 5 años, gimió y su pequeño cuerpo se convulsionó con escalofríos. Ya no siento mis pies. Los cristales de hielo habían formado una delicada red en el rostro de Dena, hermosa y mortal. Florence los limpió con la esquina de su manta hecha jirones, haciendo una mueca de dolor cuando la tela rozó su propia piel congelada. Su mano temblaba, no solo de frío sino de miedo. 3 días sin alimentación adecuada. 3 días desde que su padre los había encerrado con esa mirada extraña y distante en sus ojos. Un poquito más lejos, susurró Florence, aunque su figura de 7 años apenas resistía los fuertes vientos. ¿Ves ese edificio? Allí estaremos a salvo. Una ráfaga particularmente violenta casi derribó a Dena. Florence la sorprendió reprimiendo un grito mientras el dolor le atravesaba las costillas magulladas. Un recuerdo del último episodio de su padre, cuando la agarró con demasiada brusquedad mientras despotricaba sobre enemigos invisibles. La puerta de la estación médica estaba sellada y cerrada, congelada en su lugar por años de abandono. Florence golpeó su hombro contra él repetidamente. Cada impacto enviaba ondas de dolor a través de su cuerpo desnutrido. En el tercer intento, algo se rompió. No es la puerta sino algo dentro de ella. Ella lo ignoró. Primero la supervivencia, después el dolor. El mantra que su madre le había enseñado antes del accidente en el invernadero experimental. Ayúdame a empujar, Dena, instó, colocando las pequeñas manos de su hermana contra la superficie de metal. Juntos. 1, 2, 3. La puerta cedió con un grito de protesta, haciendo que ambas chicas cayeran en la oscuridad. Florence se puso de pie de un salto, arrastrando a Dena hacia el interior antes de empujar su peso contra la puerta para sellar la tormenta aullante. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el caos exterior. En el espacio repentinamente silencioso, Florence pudo escuchar la respiración agitada de su hermana. Demasiado superficial, demasiado rápido. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente en lo alto, proyectando sombras espantosas sobre el equipo médico abandonado. Florence guió a Dena hacia lo que parecía ser una mesa de examen. Trepar. El suelo está demasiado frío. Dina obedeció, sus movimientos eran lentos y descoordinados. En su piel azul habían empezado a formarse manchas oscuras, los primeros signos de una congelación severa. Florence buscó frenéticamente en los armarios cercanos, pero no encontró nada más que cajas de suministros vacías y frascos de vidrio rotos. Cada cajón vacío aumentaba su desesperación. Su madre habría sabido qué hacer. Su madre nunca les habría permitido llegar a ese punto. Tengo tanta hambre, Flo, murmuró Dena, mientras su voz se apagaba. Papá dijo que traería comida cuando regresara. Florence se mordió el labio con tanta fuerza que se hizo sangre, luchando por contener las lágrimas que solo se congelaban en sus mejillas. Lo sé, Dai. Lo sé. Ella no podía decirle la verdad a su hermana pequeña. Que su padre nunca regresara. Que la mirada salvaje en sus ojos cuando cerró la puerta del hábitat la había asustado más que la caída de la temperatura o la disminución del suministro de alimentos. Que lo había oído murmurar sobre que vendrían a llevarse la investigación mientras él sellaba la puerta desde afuera. Su padre Gil había cambiado después de la muerte de su madre. El científico, que una vez fue amable, se había vuelto errático e impredecible. Hace 3 días, los había encerrado en su módulo de hábitat en la estación de investigación con la promesa de regresar con suministros.
Sus ojos estaban desorbitados y desenfocados mientras cerraba la puerta. No se lo abráis a nadie, había advertido, ni siquiera a los que decían ser del mando de la colonia. Él nunca regresó. Cuando los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar y la temperatura se desplomó, Florence tomó la decisión de escapar. Es mejor morir intentándolo que morir congelado, esperando un rescate que quizá nunca llegue. Había utilizado la antigua tarjeta de acceso de su madre, escondida en un compartimento debajo de su cama. Un secreto que su madre había compartido en caso de que papá tuviera uno de sus malos días. Florence se subió a la mesa junto a su hermana y ajustó aún más la manta que compartían a su alrededor. El calor corporal, su único recurso ahora. Ella abrazó a Dena con fuerza, sintiendo el frío filtrándose en sus propios huesos. Sus párpados se volvieron pesados y la tentación de dormir era casi abrumadora. «Cuéntame una historia», susurró Dena, mientras sus párpados caían peligrosamente. «No, tienes que permanecer despierta», insistió Florence, sacudiendo suavemente a su hermana. «Recuerda lo que decía mamá sobre dormir en el frío. Es un truco. El frío se hace pasar por tu amigo, te da sueño, pero si te rindes, nunca despiertas», terminó Dena automáticamente, forzando a abrir los ojos. Una lágrima se le escapó y se congeló instantáneamente en su mejilla. «Extraño a mamá». Florencia se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Yo también. Pero ella nos enseñó a ser fuertes, ¿recuerdas? Y ella nos está mirando desde las estrellas como lo prometió». La voz de Dena era pequeña e incierta. Florencia asintió, recordando las palabras de su madre mientras yacía en la cámara de descontaminación, con su cuerpo desfalleciendo por el accidente del invernadero experimental. Tal como ella prometió. «Ahora, juguemos un juego. En lugar de dormir, espío con mi ojito». El juego continuó durante toda la noche, volviéndose cada vez más desesperado a medida que las respuestas de Dena se hacían más lentas y Florence luchaba contra su propio agotamiento. Al amanecer, ambas muchachas habían caído en un estado de coma irregular, todavía aferradas una a la otra en la fría mesa de reconocimiento. Florence soñó con su madre, no con la mujer sonriente y saludable que le había enseñado sobre genética vegetal, sino con la figura pálida y jadeante que le había hecho prometer que cuidaría de Dena cuando la oscuridad llegara para papá. El sonido de la puerta abriéndose despertó. Sobresaltada a Florence. Se posicionó protectoramente frente a Dena, agarrando un trozo afilado de equipo roto del suelo, un arma primitiva contra cualquier amenaza que los hubiera encontrado. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Los había encontrado su padre? ¿Era una de las malas personas de las que siempre hablaba? Una figura se recortaba en la puerta, alta y esbelta contra la luz gris del amanecer de Tarnell. Florence levantó su espada improvisada, su brazo temblaba de debilidad, pero sus ojos eran feroces. Pensó en los lobos venenosos que a veces merodeaban cerca de la estación de investigación. Como siempre iban a por la garganta. Si ese extraño quisiera hacerle daño, ella haría lo mismo. «Quédate atrás. Te haré daño si te acercas». Su voz se quebró, delatando su miedo. Pero ella sostuvo firmemente el fragmento dentado. La figura levantó la mano lentamente. «No estoy aquí para hacerte daño». La voz era femenina, tranquila, pero urgente. «Mi nombre es K. Soy un médico de campo del puesto de avanzada 7. Detecté señales de vida en mi escáner durante la patrulla». Florencia no bajó su arma. «Las mentiras tienen bordes suaves», solía decir su madre. La verdad tenía otras más duras. «Pruébalo». Cora buscó lentamente una insignia en su traje térmico, manteniendo su otra mano visible. «Cuerpo médico, división fronteriza. Estoy aquí para ayudarte, pero debes dejarme examinar a tu hermana. Ella está en condición crítica». Florence dudó y miró hacia atrás, a la figura inmóvil de Dena. La respiración de la niña más joven se había vuelto superficial y su piel mostraba alarmantes manchas de color azul oscuro.
Su madre le había mostrado una vez sus informes médicos y le había explicado cómo los cuerpos se delataban a sí mismos cuando comenzaban a apagarse. El cuerpo de Dena ahora la estaba traicionando. Necesita ayuda ahora, insistió Cora, dando un paso cauteloso hacia adelante. Por favor. Florence bajó el fragmento, con los hombros hundidos por el cansancio y el alivio. Ella no ha comido en 3 días. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Cora se movió rápidamente una vez que le concedieron el permiso, sacando un paquete médico de su hombro y acercándose a Dena. Sus manos se movían con la eficiencia de una práctica, comprobando los signos vitales y aplicando vendajes térmicos de emergencia en las extremidades de la niña. Florence observaba, alerta ante cualquier señal de engaño, pero los movimientos del médico eran seguros y profesionales. Hipotermia severa, desnutrición, congelación en etapa temprana, murmuró más para sí misma que para Florence. Sacó un inyector de nutrientes y se lo administró a Dena. Luego se giró para examinar a Florence. No estás mucho mejor. ¿Qué te pasó en la frente? Golpéalo cuando estábamos huyendo de la tormenta, dijo Florence, haciendo una mueca de dolor mientras K limpiaba la herida. El antiséptico le dolía, pero el dolor era extrañamente reconfortante, un recordatorio de que todavía estaba viva. ¿Y estos? Cora preguntó, tocando suavemente, desvaneciendo los moretones en los brazos de Florence. Su tono permaneció neutral, pero Florence captó el ligero entrecerrar sus ojos. Florencia miró hacia otro lado. La primera regla que su padre estableció después de la muerte de su madre. Lo que pasa en casa se queda en casa, pero su padre no estaba y Dena necesitaba una ayuda que Florence no podía proporcionarle sola. Papá se enoja a veces desde que murió mamá. La expresión de Cora se endureció, pero su toque permaneció suave mientras trataba las heridas de Florence. ¿Dónde está tu padre ahora? No lo sé. Nos encerró en nuestro módulo hace 3 días. Dijo que volvería con suministros. Cuando falló la calefacción tuvimos que irnos. Cora activó su comunidad. Puesto avanzado 7. Aquí Cora. He localizado a 2 jóvenes nativos en la estación médica abandonada del sector 4. Su condición es crítica. Solicitar evacuación inmediata. Se escuchó una estática en el comunicador antes de que una voz ronca respondiera. Cora, él es el comandante Egbert. Los frentes de tormenta se intensificaron. No será posible la evacuación aérea durante al menos 12 horas. ¿Puedes estabilizarte y refugiarte en el lugar? Cora miró a las chicas, calculando. Afirmativo. Pero estos niños necesitan atención médica adecuada lo antes posible. ¿Hay alguna opción de transporte terrestre? Negativo. La plataforma de hielo entre su posición y el puesto avanzado se derrumbó ayer. Espera a que amaine la tormenta. Comprendido. Estableceré un perímetro y continuaré el tratamiento. Cora fuera. Se volvió hacia Florencia y su expresión se suavizó. Hiciste lo correcto al escapar y buscar refugio. Salvaste la vida de tu hermana. Florence bajó la mirada hacia sus manos, cuyos dedos azules temblaban ligeramente. Mamá siempre decía, cuando los sistemas fallan, la gente tiene que adaptarse. Yo simplemente hice lo que ella habría hecho. Tu madre parece una mujer sabia. Ella era. La voz de Florencia se quebró. Estaba desarrollando cultivos que pudieran soportar la toxicidad del suelo de Tarnel. Papá era su compañero de investigación. Iban a ayudar a alimentar a todas las colonias exteriores. ¿Qué le pasó a ella? K preguntó suavemente, preparando otra inyección de nutrientes para Florence. Florence se estremeció cuando la aguja entró en su brazo y los recuerdos volvieron a inundarla sin que nadie los llamara. Accidente en el invernadero experimental. Una de las plantas híbridas liberó esporas cuando estuvo estresada. El sistema de contención falló. Ella tragó saliva con fuerza. Estuvo en descontaminación durante 6 días antes de que sus órganos dejaran de funcionar. Lo siento mucho, dijo Cora. Y Florencia la creyó.
No la simpatía vacía de los funcionarios de la colonia que vinieron a recopilar datos después de que murió su madre, sino una compasión genuina. Después de eso, papá cambió, continuó Florence, y las palabras ahora salían a borbotones. Comencé a ver amenazas por todas partes. Dijo que la investigación de mamá era tan valiosa que la gente quería robarla. Su voz se redujo a un susurro. Quemó todas sus notas el día después del funeral. Dijo que así era más seguro. Cora desempacó más suministros y creó una unidad de calefacción improvisada a partir de celdas térmicas de emergencia. Eso debe haber sido muy difícil para ti. A veces tiene días buenos, se defendió Florence automáticamente, para luego detenerse. Al menos solía hacerlo. Un suave gemido proveniente de la mesa de examen interrumpió su conversación. Dena se estaba despertando y sus ojos se abrieron de golpe. «Mamá», murmuró, con la visión desenfocada. Cora cepilló suavemente el cabello de Dena hacia atrás. «No, cariño. Soy K. Voy a ayudarlas a ti y a tu hermana». La mirada de Dena se desvió hacia Florence, al reconocerla. Flo encontró ayuda, susurró antes de volver a dormirse. «Estará bien», le aseguró Cora a Florence, envolviendo una manta de emergencia sobre los hombros de la niña mayor. «La inyección de nutrientes la ayudará a estabilizarse hasta que podamos llevarlas a ambas a un centro médico adecuado». El calor de la unidad de calefacción comenzó a llenar su rincón de la estación médica, descongelando sus extremidades congeladas con una intensidad dolorosa. Florence hizo una mueca, pero no se quejó. El dolor significaba supervivencia. Su madre le había enseñado que, durante sus excursiones de entrenamiento en la naturaleza, la incomodidad era a menudo la forma en que el cuerpo luchaba contra la muerte. Un sonido repentino del exterior puso tensa a Cora. Se acercó a la ventana, mirando a través del cristal cubierto de escarcha. «¿Pasa algo?», preguntó Florence, al reconocer el cambio en la postura de la médica. La misma alerta que su madre solía mostrar al percibir el peligro en el campo. La mano de Cora se dirigió a la navaja multiusos que llevaba en la cadera. «Probablemente. Nada, solo el viento». Pero no era nada. Florence reconoció la silueta que se acercaba entre los remolinos de nieve, la puerta familiar, la distintiva inclinación de los hombros, con el estómago encogido con una mezcla de alivio y temor. «Es papá», susurró, abriendo los ojos de par en par, más de miedo que de felicidad. La expresión de Cora se endureció. «Quédate aquí. No te muevas». Se dirigió hacia la puerta y se posicionó protectora frente a las chicas. Cuando Jill llegó a la entrada, su rostro apenas era visible a través de su máscara esmerilada, pero su voz se escuchó con claridad. «Sé que están ahí, hijas mías. Entréguenlas». «Soy la oficial médica Cora del puesto de avanzada 7», respondió con calma. «Los niños ahora están bajo mi cuidado. Sufren de exposición y desnutrición». Jill dio un paso adelante. «No lo entiendes, no es seguro para ellos aquí afuera. Hay gente que quiere utilizarlos para llegar a mi investigación. El único peligro para ellos en este momento es su condición física», respondió Cora. «Necesitan atención médica adecuada. Puedo protegerlos», insistió Jill alzando la voz. «Nadie más puede. Vienen por todos nosotros». Florence apareció detrás de K, con su pequeña mano agarrando el traje térmico del médico. Ella no pudo evitarlo. Una parte de ella todavía esperaba ver reconocimiento. Amar. El padre que solía levantarla sobre sus hombros para ver las estrellas. «Papá. Dena está realmente enferma. Necesitamos ayuda». La expresión de Jill se suavizó momentáneamente al ver a su hija. Algo así como claridad volviendo a sus ojos. Por un breve momento, Florencia lo vio. Realmente él. No era la cáscara paranoica en la que se había convertido. Entonces su mirada se endureció de nuevo con sospecha. «Florence, trae a tu hermana y ven conmigo ahora. Esta mujer no entiende lo que está en juego». «Señor», dijo Cora con firmeza.
Tú también necesitas ayuda. Entra. Deja que te examine. Eres uno de ellos, siseó Jill de repente, su humor cambiando como el clima traicionero de Tarnel. No te llevarás a mis hijas. No te llevarás mi trabajo. Un recuerdo apareció en la mente de Florence. Su padre destrozaba equipos en el laboratorio y gritaba sobre conspiraciones mientras ella se escondía con Dena en un armario de suministros. La energía maníaca en sus ojos coincidió con lo que ella veía ahora. Se lanzó hacia adelante inesperadamente, tratando de abrirse paso junto a Cora. Ella reaccionó instantáneamente, bloqueando su avance y usando su impulso para empujarlo hacia afuera. Florence, cierra la puerta con llave, ordenó mientras luchaba con Jill entre la nieve que se arremolinaba. Florence dudó solo un momento antes de cerrar la puerta de golpe y activar el antiguo mecanismo de cerradura. A través de la ventana escarchada, observó a los dos adultos luchando en la tormenta. La mayor fuerza de Jill se iguala al entrenamiento táctico de Cora. Presionó sus manos contra el frío cristal, dividida entre el instinto de ayudar a su padre y el conocimiento de que era peligroso en ese estado. Lo siento, papá, susurró mientras su aliento empañaba la ventana. Lo siento. Cora finalmente se liberó y corrió alrededor del edificio. Jill la persiguió y desapareció de la vista. Los minutos pasaron en un silencio agonizante mientras Florence vigilaba a su hermana dormida, saltando ante cada sonido del exterior. ¿Qué pasaría si Jill dominara a Cora? ¿Qué pasaría si ninguno de los dos regresara? Finalmente, Carrie apareció en una entrada lateral, sin aliento y luciendo un corte reciente en la mejilla. El alivio inundó Florencia. Tenemos que mudarnos, dijo Cora con urgencia, recogiendo sus suministros médicos. Tu padre encontrará otra forma de entrar. Puedes llevar el kit de emergencia mientras yo cargo a tu hermana. Florence asintió, cargando la bolsa sorprendentemente pesada sin quejarse. Años de ayudar a su madre en el campo le habían enseñado a sobrellevar las molestias físicas. ¿A dónde vamos? El puesto de avanzada está demasiado lejos. Cora levantó a Dena, que permanecía inconsciente, envuelta en mantas térmicas. Hay un viejo túnel minero a unos 2 km al este. Se usaba para transportar mineral antes de que la colonia estableciera caminos adecuados. Si logramos llegar, podríamos seguirlo bajo la plataforma de hielo hasta el puesto de avanzada. Florence se sintió abatida. Papá sabe de los túneles, advirtió. Los mapeó cuando llegamos. Dijo que eran inestables. Entonces tendremos que actuar rápido, respondió Cora con gravedad. Los túneles son nuestra única opción ahora mismo. Tu hermana necesita cuidados más avanzados de los que puedo brindarte aquí, y estamos deseando que tu padre regrese en su estado actual. Florence comprendió la implicación tácita. Jill podría hacerles daño, incluso sin querer. Había visto su fuerza descontrolada durante episodios, como parecía inconsciente de sus acciones después. Salieron por la entrada lateral hacia la tormenta aullante. Cora llevaba a Dena firmemente sujeta a su pecho, dejándole las manos libres para navegar por el terreno traicionero. Florence la seguía de cerca, luchando contra los vientos que amenazaban con arrastrar su diminuta figura. Cada paso era una batalla contra los elementos, contra el agotamiento, contra el dolor que amenazaba con abrumarla. Un recuerdo afloró. Su madre le enseñó a caminar contra los violentos vientos cruzados de Tarnel. Apóyate en él, le había instruido. Haz que la resistencia trabaje para ti. Florence ajustó su postura, recordando la lección, encontrando un ritmo que le permitía avanzar a pesar de los fuertes vientos. El viaje que debería haber durado 30 minutos se alargó a 2 horas de agotador esfuerzo. La tormenta se intensificó. La visibilidad se redujo a escasos metros. Cora mantuvo el rumbo usando una brújula integrada en su pulsera. Pero incluso con esta guía, el progreso era dolorosamente lento. Allí, Cora finalmente gritó por encima del viento, señalando un oscuro recoveco en la ladera de una cresta. La entrada del túnel.
Recorrieron el último tramo a trompicones, prácticamente cayendo en el relativo refugio del túnel minero. Florence se desplomó contra la pared, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire gélido. Cora recostó a Dena con cuidado y revisó sus signos vitales. Está estable, pero su temperatura corporal sigue siendo demasiado baja, informó, activando otra célula térmica. Necesitamos calentarla. El túnel se extendía ante ellos, oscuro y con proa hacia adelante, desapareciendo en una negrura impenetrable. Antiguas vigas de soporte crujían siniestramente y placas de hielo brillaban en las paredes. Florence pasó la mano por la piedra áspera, recordando la emoción de su padre al descubrir la red de pasadizos. Un testimonio del ingenio humano, los había llamado de vuelta cuando la maravilla aún superaba a la paranoia en su mente. ¿Hasta dónde llega?, preguntó Florence, con un ligero eco en la voz. Unos 15 km. Será una larga caminata, pero al menos hemos salido de la tormenta. Cora sacó 2 luces. Palitos, rompiendo uno y dándole el otro a Florence. Raciones de emergencia, dijo, ofreciendo una pequeña barra de proteínas. Come despacio. Tu estómago necesita reajustarse. Florence dio pequeños bocados, saboreando cada uno. Mientras descansaban, preparándose para el largo viaje que les esperaba. Estudió el rostro de Cora bajo el resplandor verde del palito luminoso. ¿Por qué nos ayudas? Podrías meterte en problemas. La expresión de Cora se suavizó. Porque es mi trabajo, y porque ningún niño debería pasar hambre ni miedo. Hizo una pausa, con la mirada perdida por un momento. Tuve una hermana, más o menos de la edad de Dena. Murió durante una evacuación de la colonia cuando yo era pequeña. El equipo médico no pudo llegar a tiempo. Florence asimiló esto, comprendiendo ahora por qué Cora había arriesgado tanto por 2 desconocidas. Lo siento por tu hermana. Ka asintió, un gesto de reconocimiento entre ellas. Deberíamos mudarnos pronto. ¿Cómo te sientes? Lo suficientemente fuerte para continuar. Estoy bien. Florence le aseguró, aunque aún le temblaban las piernas por el esfuerzo. Mamá siempre decía que nuestros cuerpos pueden hacer más que nuestras mentes creen posible. Tu madre tenía razón, dijo Cora con una leve sonrisa. Suena como alguien a quien me hubiera gustado conocer. Un sonido distante resonó por el túnel, el inconfundible crujido de botas sobre la grava. Cora apagó inmediatamente su bastón luminoso, indicándole a Florence que hiciera lo mismo. En la repentina oscuridad, susurró, tu padre. Probablemente, confirmó Florence, con miedo evidente en su voz. Conoce estos túneles mejor que nadie. Cora consideró sus opciones. El túnel solo ofrecía 2 direcciones, avanzar hacia el puesto de avanzada o regresar a la entrada en medio de la furiosa tormenta. Con el estado de Dina aún precario, regresar a la superficie no era viable. Seguimos adelante, decidió. Pero primero, tenemos que frenarlo. Se dirigió a una sección donde la antigua estructura de soporte del túnel parecía particularmente inestable. Usando su espada multiusos, comenzó a debilitar con cuidado una de las vigas de soporte. Cuando pase este punto, provocaré un pequeño derrumbe, explicó en voz baja. No lo suficiente como para causar un derrumbe, pero sí para retrasarlo. Florence observó, con los ojos muy abiertos. ¿Y si derriba todo el túnel? No lo hará. He recibido formación en debilidades estructurales. Esta sección resistirá, pero creará una barrera que necesitará tiempo para despejar. Continuaron adentrándose en el túnel, moviéndose lo más rápido posible y guardando silencio. Cora llevaba a Dina, cuyo estado se había estabilizado, pero seguía siendo preocupante. De vez en cuando, la niña gemía inconsciente, atormentada por sueños o dolor, y cada sonido desgarraba el corazón de Florence. Tras una hora de avance cauteloso, oyeron a Jill acercarse a la trampa que Cora había tendido. Le indicó a Florence que se detuviera, sacando un pequeño disparador remoto de su mochila. Tápense los oídos,
susurró. La explosión controlada fue más vibración que sonido. Un golpe sordo que hizo temblar la roca que los rodeaba. Desde atrás se oyó el estruendo de escombros cayendo y un grito de sorpresa e ira. «¡Papá!». Florence jadeó instintivamente, comenzando a retroceder. Cora la agarró del hombro con fuerza. «No, Florence. Estará bien. El derrumbe no fue diseñado para hacerle daño. Solo para frenarlo. Pero tenemos que seguir adelante». Las lágrimas brotaron de los ojos de Florence mientras asentía. Comprensiva pero con sentimientos encontrados, siguió a Cora adentrándose en el túnel. Cada paso las alejaba más de su padre, pero acercaba a Dena a un lugar seguro. La voz de su madre parecía resonar en su mente. A veces, la decisión más difícil es la correcta. Siguieron adelante, el túnel descendía gradualmente. El aire se volvía más cálido a medida que descendían bajo la plataforma de hielo, un alivio bienvenido después de las temperaturas superficiales. Florence recuperó ligeramente las fuerzas con el calor de la barra de proteínas, aunque el cansancio aún le tiraba de las extremidades. Dijo de repente. Creo que Dena está despertando. Se detuvieron cuando la niña se removió en los brazos de Cora, con los párpados parpadeando. Cuando los abrió, la confusión nubló su rostro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está papá? Vamos a un lugar seguro, le aseguró Florence. Cora nos está ayudando. La mirada de Dena se dirigió a la médica que la sujetaba. Me duelen las manos. Cora examinó cuidadosamente los dedos de Dena, aliviada al ver que la sangre volvía a fluir a las extremidades previamente congeladas. De hecho, es una buena señal. Significa que están calentándose. Un estruendo lejano resonó por el túnel, demasiado cerca para su comodidad. Está pasando más rápido de lo que esperaba, murmuró Cora, con preocupación evidente en su voz. ¿Puedes caminar, Dena? Tenemos que movernos rápido. La niña asintió con valentía, aunque le temblaron las piernas cuando Cala bajó. Florence tomó inmediatamente la mano de su hermana, sosteniéndola. Igual que cuando jugamos a la exploradora, la animó Florence. Recuerda, un pie, luego el otro. Dena dio un paso tembloroso, luego otro. Como cuando seguimos a mamá a la cima para ver la lluvia de meteoritos. El recuerdo golpeó a Florence como un puñetazo, su madre. Señalando constelaciones, explicando cómo cada sistema estelar podía contener mundos similares y diferentes al suyo, como el universo era vasto pero estaba conectado, como pequeñas acciones podían crear ondas en las galaxias. Había sido su última salida familiar antes del accidente. Exactamente así, logró decir, manteniendo la voz firme. Tú también fuiste tan valiente entonces. Reanudaron su viaje a un ritmo agonizante. Las pequeñas piernas de Dena no podían seguir su velocidad anterior. K miraba constantemente hacia atrás, su expresión se volvía más preocupada a cada minuto que pasaba. El sonido de la persecución se acercaba cada vez más, resonando confusamente en el sinuoso túnel. A veces parecía venir desde adelante, a veces desde atrás. La red de túneles se divide en varios lugares, explicó Florence, notando la confusión de Cora. El sonido viaja de forma extraña aquí. Papá solía decir que era como si los túneles estuvieran vivos, jugando una mala pasada a los intrusos. Esta información le dio a Cora una idea. En el siguiente cruce, se detuvo, considerando el paso que se bifurcaba. ¿Qué camino lleva al puesto de avanzada?, preguntó. Florence señaló el túnel de la derecha. Ese. El de la izquierda va a la antigua planta de procesamiento. Ahora está abandonada. Cora asintió, formulando un plan. Voy a crear una distracción. Chicas, tomen el camino correcto y continúen hacia el puesto de avanzada. Me reuniré con ustedes enseguida. Los ojos de Florence se abrieron de par en par, alarmada. Nos dejas solo por unos minutos. K lo prometió. Necesito hacerle creer a tu padre que fuimos por el otro lado.
El puesto de avanzada debería estar a unos 5 km de este cruce. Sigue por el túnel principal. Antes de que Florence pudiera protestar más, un grito resonó por el pasaje. Mucho más cerca de lo esperado, la voz de Jill llamándola por su nombre con una mezcla de ira y una desesperación que le heló la sangre. «Váyanse ya», instó Cora, empujándola suavemente hacia el túnel de la derecha. «Las alcanzo». Florence dudó solo un momento antes de guiar a Dena por el camino correcto. Desaparecieron tras una curva justo cuando Cora se dirigía hacia el pasillo de la izquierda, haciendo ruido a propósito para llamar la atención. «¿Por qué está tan enojado papá?», preguntó Dena mientras se apresuraban, con el rostro desencajado por la confusión y el miedo. Florence buscó las palabras adecuadas, unas que explicaran la situación sin aterrorizar aún más a su hermana. «Papá está enfermo, Dina. No enfermo como cuando uno se resfría, sino enfermo de la mente. No siempre sabe lo que está haciendo. Como cuando rompió todas las fotos de mamá. Verdadero». La percepción de Dena sorprendió a Florence como solía ocurrir. «Sí, exactamente así. Pero los médicos del puesto avanzado lo ayudarán y nos ayudarán a nosotros también». Dena asintió, aceptando esto con la simple confianza de un niño. Continuaron en silencio durante varios minutos, mientras el túnel se hacía más ancho y mejor mantenido a medida que se acercaban al territorio colonial. «Estoy cansada, Flo», dijo finalmente Dena, mientras sus pasos se hacían más lentos. Florencia consideró sus opciones. Cora había dicho que siguiera adelante, pero Dena estaba llegando a su límite. Ella vio una pequeña cavidad en la pared del túnel, posiblemente una antigua bahía de mantenimiento. «Descansemos un momento», decidió, guiando a su hermana hacia el hueco. Se sentaron acurrucados juntos, Florence, vigilando el túnel. «Cuéntame sobre los jardines de la tierra», pidió Dena, con voz pequeña pero ansiosa. Era su historia favorita, una que su madre les había contado innumerables veces. Florencia sonrió, agradecida por la distracción. «La tierra tiene jardines tan grandes que no puedes ver de un extremo al otro. Las plantas crecen en todos los colores imaginables. No solo los azules y blancos que tenemos en Tarnel, sino también verdes y rojos y púrpuras y flores que huelen dulce en lugar de amargo. Y algún día iremos allí». «¿Algún día?». Florencia estuvo de acuerdo, aunque no tenía idea de si tal promesa podría cumplirse. «La hermana de mamá vive allí. ¿Recuerdas? Tía Amanda. Mamá dijo que tiene sus propios jardines». Los ojos de Dena se volvieron pesados. «Me gustaría ver». Un sonido proveniente del túnel la interrumpió. No los pasos pesados de su padre, sino un portón más ligero y rápido. Florence empujó a Dena detrás de ella de manera protectora, agarrando un trozo suelto de tubería de metal del suelo. «Florencia. Dena». La voz de Cora llamó suavemente. «Soy yo». Las chicas se desplomaron aliviadas cuando Cora apareció ligeramente sin aliento pero ilesa. «¿Funcionó?». Florencia preguntó. Cora asintió. «Me siguió un rato, pero es listo. Pronto lo descubrirá. Tenemos que seguir adelante». Se arrodilló para examinar a Dena, frunciendo el ceño ante el cansancio de la niña. «Te llevaré el resto del camino», decidió, levantando a la niña y poniéndola sobre su espalda. «Agárrate fuerte». «De acuerdo». Dena envolvió sus brazos alrededor del cuello de Cora, demasiado cansada para protestar. Continuaron con renovada urgencia. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, trayendo consigo la promesa del puesto avanzado que tenían más adelante. Una luz tenue apareció en la distancia. No la luz del día, sino el resplandor de la iluminación artificial. «Ese es el punto de acceso al puesto avanzado», explicó Cora, acelerando el paso. «Una vez que estemos allí, estarás a salvo». Mientras se acercaban a la luz, un nuevo sonido les llegó. Varias voces y pesados pasos de botas. Florence se tensó, preparándose para una nueva amenaza, pero el rostro de Cora se iluminó con una sonrisa de alivio.
Este es un grupo de búsqueda, dijo. Personal del puesto avanzado. Ella activó su unidad de comunicación. Habla el oficial médico Cora. Me acerco al acceso al túnel con 2 civiles que necesitan asistencia médica. Solicito apoyo inmediato. La respuesta fue inmediata. Entendido, Cora. Tenemos un equipo esperándote. Tim. Salieron a una sección bien iluminada del túnel y encontraron a 4 personas uniformadas, fuertemente armadas, pero con las armas bajadas. Un hombre alto, de hombros anchos y barba corta dio un paso adelante. Su insignia de comandante brillaba. Egbert, reconoció Cora con un movimiento de cabeza. Me alegra ver que ignoraste tus propias órdenes. La expresión severa del comandante se suavizó ligeramente. Cuando las comunicaciones se cortaron, asumí que intentarías algo estúpido como usar los túneles. ¿Estos son los niños? Cora asintió, permitiendo que un médico tomara a Dena de sus brazos. Florencia y Dena. Su padre los persigue. Es inestable, posiblemente peligroso. Egbert hizo un gesto hacia su equipo. Asegurar el túnel. Solo protocolos no letales. 2 de los oficiales se adentraron más en el túnel, con las armas preparadas. Egbert se arrodilló a la altura de Florence. Su imponente figura de alguna manera era menos intimidante cuando se dirigió a ella directamente. Has sido muy valiente. Los llevaremos a ambos al centro médico ahora. Florencia miró hacia el oscuro túnel. Nuestro papá también necesita ayuda. No siempre fue así. Egbert intercambió una mirada con Cora antes de responder. Haremos lo que podamos por él. Como si hubiera sido convocada por su conversación, una figura emergió de las sombras del túnel. Jill, con el rostro contorsionado por la desesperación y la rabia. En una mano sostenía un pico de minero, cuya punta brillaba peligrosamente bajo la luz artificial. La sangre le corría por un corte en la frente, probablemente debido al derrumbe del túnel, y sus ojos estaban desorbitados y desenfocados. Aléjate de mi hija, gruñó, avanzando hacia el grupo. El equipo de Egbert levantó sus armas, pero él les hizo una señal para que esperaran. Señor, baje el arma. Sus hijos necesitan atención médica. Estamos aquí para ayudarlos. Mentiras, espetó Jill. ¿Quieres su investigación? Es lo único que todos quieren. Bueno, no puedes tenerla y no puedes tener a mis hijas. Florence dio un paso adelante impulsivamente. Papá, por favor, deja que te ayuden. Mamá querría que buscaras ayuda. La mención de su esposa pareció abrirse paso por un instante. La expresión de Jill vaciló, la confusión reemplazó a la rabia. Yasmín, mamá se ha ido, dijo Florence con suavidad. ¿Recuerdas? Pero querría que estuviéramos a salvo. Querría que te recuperaras. Algo cambió en los ojos de Jill. Quizás reconocimiento o un momento de claridad, pero fue fugaz. La paranoia regresó con más fuerza que antes. Te atraparon, susurró, con la traición grabada en sus rasgos. Te pusieron en mi contra. Se abalanzó hacia adelante de repente, blandiendo el pico con sorprendente velocidad. Egbert lo esquivó, sacando su propia arma, una porra eléctrica que crepitaba con energía eléctrica. Saquen a las niñas de aquí, ordenó sin apartar la vista de Jill. Cora apresuró a Florence hacia la salida donde Dena ya estaba siendo atendida por el equipo médico. Detrás de ellos, los sonidos de la lucha resonaron a través del túnel. «Papá», gritó Florence, intentando mirar hacia atrás, pero Cora la mantuvo avanzando. «El comandante Egbert le ayudará», le aseguró a la muchacha. «Lo mejor que puedes hacer por tu padre ahora es que esté sano y salvo». El enfrentamiento a sus espaldas se intensificó. Florencia oyó la voz de su padre, ahora suplicante en lugar de amenazante. «Mis niñas, por favor. Son todo lo que me queda de ella». Luego se escuchó el sonido distintivo de un arma eléctrica disparándose. Un grito de dolor. «Silencio». Florence se detuvo, negándose a moverse más a pesar de la suave presión de Cora.
Necesito saber si está bien. Cora dudó y luego asintió. Quédate aquí. Ella corrió de regreso hacia la entrada del túnel, desapareciendo de la vista. Florencia esperó, contando los latidos de su corazón, luchando contra el impulso de seguirla. Cuando Cora regresó, su expresión estaba cuidadosamente serena. Tu padre está inconsciente pero estable. El comandante Ege tuvo que usar su bastón aturdido, pero el equipo médico está cuidándolo ahora. No quería hacernos daño, dijo Florence en voz baja. En realidad no. Simplemente ya no sabe que es real. Cora puso una mano sobre su hombro. Sé que la enfermedad mental es complicada, Florence. Tu padre te ama mucho, pero ahora mismo no puede cuidarte. Él mismo necesita ayuda. Florence asintió, permitiendo que Cora la guiara el resto del camino. El centro médico del puesto de avanzada 7 era pequeño, pero estaba bien equipado. A Florence y Dena las examinaron minuciosamente, les trataron las heridas y les dieron una nutrición adecuada. Pasaron las horas mientras descansaban bajo la atenta mirada del médico jefe del puesto avanzado. Cora apareció en la puerta de su sala de recuperación. Sus propias heridas ahora fueron tratadas y un uniforme nuevo reemplazó su equipo desgastado por el clima. ¿Cómo están?, le preguntó a la enfermera que estaba a cargo. Extraordinariamente resistente, respondió la enfermera con admiración. La más joven necesitará regeneración dérmica por su congelación, pero debería recuperarse físicamente por completo. ¿Y su padre? La enfermera bajó la voz, pero Florence aún podía oír, sedada. El doctor Barrett está realizando una evaluación psicológica completa, pero la evaluación inicial sugiere delirios paranoicos graves, posiblemente desencadenados por un trauma. El comandante quiere que lo transfieran a una instalación especializada una vez que esté estable para el transporte. Florencia se sentó en su cama. ¿Y qué pasa con nuestro papá? ¿Está bien? Cora se acercó y se sentó en el borde de la cama. Él también está recibiendo tratamiento. El comandante Egbert tuvo que someterlo, pero no resultó gravemente herido. ¿Podemos verlo? Cora dudó. Todavía no, Florencia. Tu padre no está bien. Los médicos le están ayudando, pero llevará tiempo. Dena se movió en la cama de al lado, su pequeña voz esperanzada. Pero mejorará, ¿no? Como dijo mamá que haría. La pregunta quedó suspendida en el aire, aguardando con un optimismo infantil que ninguno de los adultos quería romper. Cora eligió sus palabras con cuidado. Los médicos harán todo lo que puedan. En este momento, debemos concentrarnos en lograr que ambos estén saludables y decidir qué sigue a continuación. La mirada perspicaz de Florence se encontró con la de Cora. No podemos regresar con él, ¿verdad? Esa no es una decisión que yo tome, admitió Cora. Pero no creo que eso sea seguro en este momento. Las lágrimas brotaron de los ojos de Florence, pero ella parpadeó y las contuvo con una determinación que superaba su edad. Lo sabía. Creo que sé desde hace mucho tiempo que algo andaba mal con él desde que murió mamá. Así recordó la primera vez que notó el cambio. Como su padre había pasado 3 días en su laboratorio sin dormir después del funeral, y había salido con los ojos inyectados en sangre y con teorías descabelladas sobre sabotaje corporativo. Como se había retirado gradualmente de sus vecinos de la colonia, instalando sistemas de seguridad adicionales y manteniendo a las niñas dentro para su protección. Como su gentil curiosidad científica se había transformado en obsesión y sospecha. El comandante Egbert apareció en la puerta, su presencia llenó la pequeña habitación. A pesar de su estatura intimidante, su voz era suave mientras se dirigía a las chicas. Su padre será trasladado a una instalación especializada en el mundo colonial principal. Necesita ayuda que no podemos brindarle. Aquí en Tarnell. ¿Y nosotros qué?, preguntó Florence instintivamente, acercando a Dena. No tenemos a nadie más. Egbert intercambió una mirada con Cora antes de continuar. En realidad, eso no es del todo cierto. Hemos estado buscando en los registros de la colonia desde que llegaste.
Tu madre anotó un contacto de emergencia en su expediente personal, su hermana en la Tierra. Logramos comunicarnos con ella. La esperanza brilló en el rostro de Florence. Tenemos una tía, Amanda Morgan, confirmó Egert. La hermana menor de tu madre. También es botista. Continúa el trabajo de tu madre en la Tierra. Se emocionó mucho cuando le hablamos de ti. ¿No sabía de nosotros?, preguntó Florence, confundida. La comunicación con Tarnell ha sido irregular desde que comenzó la tormenta magnética hace 3 años, explicó Ege. Muchos mensajes personales nunca llegaron. Por lo que sabemos, la última correspondencia de tu madre con su hermana fue antes de que el estado de tu padre empeorara. Ya está haciendo arreglos para venir a buscarte, añadió Cora. Hasta que llegue, te quedarás aquí en el puesto de avanzada bajo mi supervisión. Si a ambos les parece bien, por primera vez desde que los encontraron. Dena sonrió. Como mamá. Muy parecido a tu madre, por lo que tengo entendido. Egert dijo que hasta que ella llegue, te quedarás aquí en el puesto de avanzada bajo la supervisión de Cora. Si eso les parece bien. Cora pareció sorprendida, pero asintió de inmediato. Por supuesto. Más tarde esa noche, cuando Dena se quedó dormida, Florence permaneció despierta, procesando todo lo sucedido. La habitación estaba cálida, casi incómodamente cálida. Tras años de adaptación al gélido clima de Tarnell, la desconocida sensación de seguridad era igualmente desconcertante. Un suave golpe en la puerta precedió a la entrada de Cora. Llevaba un pequeño holograma, con expresión solemne. Deberías estar durmiendo, dijo con suavidad. Pero pensé que querrías ver algo. Se sentó en el borde de la cama de Florence y activó el holograma. Apareció una imagen. Una mujer con la misma piel azulada que Florence y Dena. Sus rasgos eran sorprendentemente similares a los de sus madres. Su cabello era más claro, su rostro más anguloso, pero el parecido era inconfundible. Esa es tu tía Amanda, explicó Cora. Grabó este mensaje para cuando contactamos. Florence tocó la pantalla con cautela. Se parece mucho a mamá. Cora asintió. ¿Quieres oír su mensaje? Ante el asentimiento de Florence, activó la grabación. La voz de Amanda llenó la pequeña habitación, cálida y emotiva. Florence, Dena, me cuesta creer que esté hablando contigo. No lo sabía. Juro que no sabía qué estaba pasando. El último mensaje que recibí de Yasmín fue hace más de 2 años, y no mencionó nada sobre dificultades. Se le quebró la voz. Voy por ti. En cuanto pueda organizar el transporte, iré a traerte a casa. Tu madre lo era todo para mí, y ahora tú también lo eres. Por favor, recuerda que no estás sola. Nunca lo estuviste. El mensaje terminó, dejando a Florence con lágrimas corriendo por su rostro. Cora se las secó con cuidado. Parece sincera, susurró Florence. Creo que lo es. Cora asintió. El comandante Ege es más escéptico, pero es su naturaleza. Está verificando sus credenciales, por supuesto, pero las comprobaciones preliminares confirman su identidad. ¿Cuándo llegará? Tomará tiempo. Los viajes interestelares no son rápidos, pero ya está de camino al centro espacial más cercano. Quizás de 3 a 4 semanas. Florence asintió, procesando la información. ¿Podemos ver a papá antes de irnos? Cora dudó. Hablaré con los médicos. Si creen que sería beneficioso en lugar de perjudicial, organizaremos una visita supervisada. Gracias, dijo Florence, recostándose en su almohada. Por todo, Cora le apretó la mano suavemente. Intenta descansar ahora. Estás a salvo. Al irse, Florence se giró hacia su hermana dormida. El rostro de Dena estaba tranquilo por primera vez en meses. Las líneas de preocupación que no tenían cabida en los rasgos de una niña de 5 años se suavizaron temporalmente. Florence extendió la mano y apartó un mechón de cabello del rostro de su hermana. Vamos a estar bien. Dai,
susurró. Tal como mamá prometió. Las siguientes semanas trajeron cambios notables. Con el cuidado adecuado, las niñas recuperaron su fuerza física rápidamente. Las manchas oscuras en su piel se desvanecieron y la mirada atormentada en sus ojos disminuyó gradualmente, aunque nunca desapareció por completo. Cora se tomó en serio su papel de tutora temporal, convirtiendo un almacén adyacente a sus aposentos en un dormitorio para las niñas. Les explicó las operaciones del puesto, les permitió ayudar con tareas médicas sencillas e incluso se encargó de que ayudaran en los huertos hidropónicos, una conexión con el trabajo de su madre que les brindó un visible consuelo. 10 días después de su rescate, los médicos finalmente aprobaron una visita supervisada con su padre. Jill había sido trasladado del centro médico a una unidad residencial segura donde se podía monitorear su estado mientras se organizaba su traslado. Está medicado, explicó Cora con suavidad mientras se acercaban a sus aposentos. Parecerá más tranquilo de lo acostumbrado, quizás un poco somnoliento, pero los médicos creen que está lo suficientemente lúcido para una visita corta. Florence asintió, sujetando con fuerza la mano de Dena. ¿Qué deberíamos decirle? Lo que les parezca bien, aconsejó Cora. Simplemente sean ustedes mismos. La habitación era sencilla pero cómoda, con una iluminación tenue y un mobiliario minimalista. Jill estaba sentada en un sillón junto a la ventana, contemplando el desolado paisaje de Tarnell. Se giró al entrar y Florence se quedó sin aliento. Se veía tan diferente, más delgado, mayor, con la mirada clara pero triste. Habían desaparecido la energía frenética, las miradas suspicaces, la rabia apenas contenida. En su lugar, había algo casi peor. Conciencia, reconocimiento de lo perdido. Mis niñas, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Mis preciosas niñas. Dena se soltó de Florence y corrió hacia él sin dudarlo. Papá la abrazó, estrechándola contra sí, con lágrimas corriendo por su rostro. Florence se quedó atrás, insegura. Jill la miró, con una expresión devastada por su reticencia. Florence, dijo, extendiendo la mano libre. Lo siento mucho. Ella se acercó lentamente, dejándose tomar la mano. ¿Te sientes mejor? Él asintió, apretándole los dedos suavemente. La medicina ayuda. Ahora puedo pensar con claridad. Su voz se redujo a un susurro. Recuerdo lo que hice. Cómo les fallé a ambos. Estabas enferma, dijo Florence, sintiendo que las palabras no eran suficientes. Sí, pero eso no es excusa. Debería haber buscado ayuda antes. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Besó la coronilla de Dena, sin apartar la mirada de Florence. Tu madre estaría muy decepcionada de mí. No, insistió Florence. Querría que te recuperaras. Eso es todo. Jill sonrió con tristeza. Suenas igual que ella. Siempre viendo lo mejor de las personas, incluso cuando no lo merecen. Señaló la silla a su lado. ¿Te sentarás conmigo un rato? No sé cuándo te volveré a ver. Florence se sentó en el borde de la silla, manteniendo una distancia prudente. Te hablaron de la tía Amanda. Él asintió. Es una buena persona. Yasmín la adoraba. Los cuidará a ambos mientras recibo la ayuda que necesito. Su voz se quebró de nuevo. Quiero que sepan que los quiero. A ambos. Las cosas que hice. Las cosas que dije cuando no estaba bien. Eso no era yo, o al menos no todo de mí. Lo sé, papá, dijo Florence en voz baja. Recuerdo quién eras antes. La compostura de Jill se desmoronó por completo ante eso, y lloró abiertamente, aún abrazando a Dena. Florence extendió la mano vacilante y luego la colocó sobre su hombro. El simple gesto pareció brindarle dolor y consuelo a la vez. La visita duró 30 minutos, durante los cuales Jill le preguntó sobre su rescate, su salud y su tiempo en el puesto de avanzada. Escuchó atentamente las emocionadas descripciones de Dena sobre los jardines hidropónicos,
sonriendo entre lágrimas. Cuando llegó el momento de irse, los abrazó a ambos, aferrándose como si nunca los soltara. Me pondré bien, prometió. Cueste lo que cueste, el tiempo que cueste, y algún día, cuando los médicos digan que está bien, iré a buscarte. Florence le creyó o quiso creerlo. Vio en sus ojos al padre que recordaba, el hombre que le había enseñado a identificar constelaciones, que la había cargado en hombros a través de campos de flores de hielo, que se rió de pura alegría cuando Dena dijo sus primeras palabras. Al salir de la habitación, Dena miró hacia atrás. Adiós, papá. Mejórate pronto. Jill presionó su mano contra la ventana, viéndolos irse. Lo haré, mi pequeña estrella. Lo prometo. En el pasillo, Cora esperaba con expresión interrogativa. De acuerdo. Florence asintió, sintiéndose a la vez más ligera y más pesada. De acuerdo. El resto de su tiempo en Tarnell transcurrió en un borrón de preparativos. Se hicieron los preparativos para su transporte. Empacaron sus escasas pertenencias, y Cora las ayudó a prepararse para el viaje a la Tierra, un planeta que ninguna de las dos había visto jamás. ¿De verdad es tan colorido como decía mamá?, preguntó Dena una noche mientras Cora les mostraba imágenes en su olipad. Es más, Cora le aseguró, estas imágenes no capturan la verdadera vitalidad. La primera vez que visité la Tierra, tuve que usar gafas de sol porque mis ojos no podían adaptarse a todos los verdes, azules y rojos. ¿Necesitaremos gafas especiales?, preguntó Florence con tono práctico. No, te adaptarás rápidamente. Las modificaciones genéticas de su madre habrían sido transmitidas a ambos. Mejoras para ayudar a los humanos a prosperar en mundos fronterizos como Tarnell, pero diseñadas para mantener la adaptabilidad a las condiciones de la Tierra. ¿Es por eso que estamos azules?, Dena preguntó, examinando su piel teñida de azul con renovado interés. Cora sonrió. En parte, la pigmentación azul ayuda a protegernos de la radiación ultravioleta y mejora la absorción de oxígeno en atmósferas delgadas. En la Tierra, se irá atenuando gradualmente hasta llegar a un azul más claro, casi turquesa. Me gusta ser azul, declaró Dena. Seguirás azul, le aseguró Cora, solo que de un tono diferente. 23 días después de su rescate, llegó un mensaje del Centro de Tránsito Interplanetario. Amanda Morgan había llegado y llegaría a Tarnell en 48 horas. La noticia envió a las niñas a un torbellino de emociones, excitación, ansiedad y una extraña sensación de pérdida. Su tiempo con Cora estaba llegando a su fin. ¿Y si no le gustamos? Dena estaba preocupada mientras se preparaban para ir a dormir esa noche. Florence, que estaba doblando la ropa que acababa de entregar, se detuvo. Ella es la hermana de mamá. Le agradaremos. ¿Pero qué pasa si no nos gusta? Era una pregunta que Florence se había planteado ella misma. Entonces aprenderemos, supongo, tal como aprendimos a apreciar los suplementos proteicos aquí. Ella hizo una mueca y Dena se rió. ¿Cora vendrá con nosotros?, Dena preguntó, su sonrisa se desvaneció. Florence miró hacia la puerta donde Cora se había detenido, claramente habiendo escuchado. Su guardián temporal entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama de Dena. En realidad, dijo, tenía pensado hablar con ustedes sobre eso. El comandante Egbert aprobó mi solicitud de permiso extendido. Si les parece bien, los acompañaré a la Tierra y me quedaré un rato para ayudar con la transición. El alivio inundó el rostro de Florence. ¿Vienes con nosotros?, Cora asintió. La atmósfera y la gravedad de la Tierra le supondrán un cambio de ritmo. Y aunque creo que su tía solo tiene las mejores intenciones, el comandante Egbert cree que sería prudente tener a alguien conocido presente durante el periodo inicial. Como todavía no confía en ella, declaró Florence con naturalidad. Los labios de Cora se crisparon. Su perspicacia sigue impresionándome. Sí, el comandante es cauteloso por naturaleza, pero este acuerdo beneficia a todos.
Su tía recibe apoyo en un momento difícil. Tiene una cara conocida durante la transición y yo puedo visitar la Tierra, algo que no he hecho en años. Y el comandante Egbert tiene a su espía, añadió Florence, sin acusarlo, sino con comprensión. Prefiero pensar que es como tener un defensor de sus intereses, corrigió Cora con suavidad. Pero sí, le informaré. La lanzadera de transporte llegó a tiempo, aterrizando en la pequeña bahía de atraque del puesto de avanzada entre una ráfaga de partículas de hielo. Florence y Dena esperaron en la sala de observación, observando cómo la esclusa de aire se cicló y la rampa de pasajeros se extendió. Una sola figura emergió, alta y delgada, vestida con el equipo térmico práctico requerido para la superficie de Tarnel. Incluso con sus rasgos ocultos por una máscara protectora, el parecido con su madre era sorprendente en su postura y sus movimientos. «Es ella», le susurró Florence a Dena. «Esa es la tía Amanda». La esclusa exterior se selló, permitiendo que las puertas interiores se abrieran. Amanda se quitó la máscara, revelando un rostro tan similar al de sus madres que Dena jadeó. Los ojos de la mujer recorrieron la habitación con ansiedad hasta que se posaron en las chicas. Algo en su expresión se contrajo, una mezcla de dolor y alegría tan intensa que era casi doloroso de presenciar. «Florence, Dena». Su voz tembló levemente. «Soy tu tía Amanda». Las chicas la miraron conmocionadas, sin moverse hasta que Dena se liberó repentinamente y corrió hacia la mujer, abrazándola por la cintura. Tras un momento de vacilación, Florence la siguió, más reservada, pero igualmente desesperada por la conexión. Amanda se arrodilló, abrazándolas a ambas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siento mucho no saber. Lamento mucho que estuviera sola». «Al final no estábamos solas», dijo Florence, mirando a Coral con gratitud. «Tuvimos ayuda». Amanda levantó la vista y vio a Cora por primera vez. Se levantó, abrazando a cada niña. «Debes ser la oficial médica Cora. No puedo agradecerte lo suficiente lo que hiciste por mis sobrinas». Cora extendió la mano. «Solo estaba haciendo mi trabajo». «No», dijo Amanda con firmeza, tomando la mano de Cora entre las suyas. «Lo que hiciste fue mucho más allá del deber. Arriesgaste tu vida por niñas que no conocías. Eso es extraordinario». Cora pareció incómoda con el elogio, pero lo aceptó con un gesto de la cabeza. «Las niñas son especiales. Cualquiera habría hecho lo mismo». «Nadie», replicó Amanda, con la expresión ensombrecida brevemente. «Su padre no». Florence se tensó. «Papá está enfermo. Ahora está recibiendo ayuda». Amanda suavizó el tono de inmediato. «Por supuesto. Lo siento, Florencia. Tienes toda la razón». Volvió a arrodillarse, poniéndose a la altura de la niña. «Quiero que sepan que entiendo lo complicada que es esta situación. Tu padre era un buen hombre que enfermó. Eso no borra quién era antes ni el amor que te tiene». La sinceridad en su voz alivió algo en el pecho de Florence. Esta mujer, esta virtual desconocida con el rostro de su madre, lo entendía. Tal vez realmente podría ser familia. El viaje a la Tierra duró 3 semanas, durante las cuales las niñas se abrieron gradualmente a su tía, descubriendo similitudes entre ella y la madre que recordaban. Amanda compartió historias de la infancia de su madre, completando fragmentos de la historia familiar que nunca habían conocido. «Tu madre siempre fue la valiente», les dijo mientras estaban sentadas en la sala de observación de la nave, viendo pasar las estrellas. «Cuando éramos niñas, ella fue la primera en trepar a los árboles más altos, la primera en nadar en las partes más profundas del lago. Ella tenía esa valentía que siempre envidié. Pero la seguiste», dijo Florence, reconociendo el patrón de su propia relación con Dena. Amanda sonrió. Siempre unos pasos atrás, con el corazón palpitando de terror, pero sin querer dejarla ir sola. «Eso es lo que siento por Dena», admitió Florence. «A veces ella se precipita sin pensar y yo tengo que seguirla para asegurarme de que está bien».
Ser hermana mayor es una gran responsabilidad, dijo Amanda suavemente. Una que tu madre entendía bien. Ella siempre cuidó de mí tal como tú cuidas de Dena. Cora observó estas interacciones cuidadosamente, alerta a cualquier señal de engaño o agenda oculta, como Egarth había insinuado, pero solo encontró afecto y preocupación genuinos. Si Amanda Morgan tenía motivos ocultos con respecto a la investigación de su hermana, los ocultó magistralmente detrás de lo que parecía ser un amor sincero por sus sobrinas recién descubiertas. «Me has estado observando», dijo Amanda en voz baja una noche mientras las niñas dormían en sus literas. «Entiendo por qué y lo respeto. Esos niños ya han sufrido suficientes traiciones». Cora no negó la observación. El comandante Egbert puede ser paranoico, pero rara vez se equivoca con la gente. Amanda asintió pensativamente. La investigación que estaba realizando mi hermana es valiosa. Sí, revolucionario incluso. Pero Yasmín era mi hermana antes de ser científica. Esas chicas son todo lo que me queda de ella. Ella miró directamente a Cora a los ojos. Quemaría cada nota, cada muestra, cada descubrimiento que ella alguna vez hizo si eso significara mantenerlos a salvo. Algo en sus ojos convenció a Cora más que cualquier palabra. Ella asintió, un reconocimiento silencioso de la confianza ganada. A medida que se acercaban a la Tierra, la niña pasó horas en la plataforma de observación, viendo cómo el planeta azul verdoso se hacía más grande con cada día que pasaba. Para los niños que solo conocían los duros paisajes blancos de Tarnel, los colores vibrantes eran casi abrumadores. «Parece como las fotos de los libros de mamá», susurró Dena con asombro, pero más real. Amanda se unió a ellos, señalando continentes y océanos. «Ahí es donde viviremos», dijo, indicando una región en el hemisferio norte. «El Centro Internacional de Investigación Botánica. Es donde trabajo y donde trabajaba tu madre antes de unirse a la expedición Tarnel. ¿Tendremos nuestras propias habitaciones?», Dina preguntó, práctica como siempre. Amanda se rió. «Sí, absolutamente. Tengo una casa en el terreno de investigación. No es nada lujoso, pero hay mucho espacio para ambos. Y ventanas que dan a los jardines experimentales». «¿Ventanas sin escudos térmicos?», Florencia preguntó, tratando de imaginar tal cosa. «Sin escudos térmicos», confirmó Amanda, «podrás abrirlos y sentir la brisa». El concepto era tan extraño que ambas chicas se quedaron en silencio, tratando de procesar un mundo donde el aire exterior no fuera inmediatamente letal. El transbordador aterrizó en un área designada cerca de las instalaciones de investigación de Amanda. Cuando se abrió la escotilla, entró un aire cálido y húmedo, tan diferente del frío seco de Tarnel que Dena se quedó sin aliento en estado de shock. «Es como el flujo del invernadero», exclamó. «¿Recuerdas cómo se sentía el invernadero de mamá?». Florencia asintió, respirando profundamente el aire rico en oxígeno. «Huele vivo». Juntos pisaron la superficie de la Tierra, Florence, Dena, Amanda y Cora, hacia un mundo lleno de vida y color. El personal del centro de investigación se había reunido para darles la bienvenida, con rostros curiosos pero respetuosos ante la abrumadora experiencia de los niños. La casa de Amanda estaba junto al centro botánico, una modesta vivienda rodeada de parcelas de huertos experimentales. En el interior, había preparado habitaciones para cada una de las niñas, decoradas con objetos rescatados de los efectos personales de su madre que habían sido enviados de regreso después de su muerte. «Sé que no es lo mismo que tu casa en Tarnel», dijo vacilante, «pero espero que con el tiempo puedas llegar a considerarlo tu hogar». Dena ya estaba explorando con entusiasmo, pero Florence estaba parada en el centro de la sala principal, asimilándolo todo con su característica consideración. «Me siento como mamá», dijo finalmente. «No son lo mismo, pero están conectados». Los ojos de Amanda brillaron con lágrimas contenidas. «Ese es el mayor cumplido que podrías hacerme». Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Las niñas comenzaron a asistir a clases con otros niños del personal de investigación,
adaptándose a la gravedad y al clima de la Tierra. Cora se quedó como prometió, ayudando con la transición, aunque su papel se volvió menos necesario a medida que las niñas se adaptaron a su nueva vida. Un mes después de su llegada, encontró a Florence sentada sola en un banco con vistas a uno de los jardines experimentales. Su expresión pensativa. ¿Pensamientos pesados?, preguntó Cora, uniéndose a ella. Florence asintió. Estaba pensando en cuánto ha cambiado. Hace 2 meses, Dena y yo estábamos congelados en esa estación médica, pensando que íbamos a morir. Y ahora está ayudando a la tía Amanda a polinizar un nuevo árbol frutal híbrido y discutiendo sobre qué color pintar su habitación. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Florence. Se pondrá bien, ¿verdad? Cora siguió la mirada de Florence hacia donde se podía ver a Dena a través del cristal del invernadero, usando cuidadosamente un pequeño cepillo para transferir el polen entre las flores mientras Amanda supervisaba. Los niños son increíblemente resilientes, dijo Cora. Los dos lo son. Pero eso no significa que lo que pasó no haya dejado cicatrices. Todavía tengo pesadillas, admitió Florence, sobre el frío, sobre que papá no se encuentre. Es normal. Con el tiempo, se desvanecerán. Florence se giró para mirar directamente a Cora. Te vas pronto, ¿verdad? No había ninguna acusación en su voz, solo una tranquila aceptación que sorprendió a Cora, a pesar de su familiaridad con la madurez de la chica. Sí, mis vacaciones están a punto de terminar y el puesto de avanzada necesita personal médico. Ella dudó, pero podría solicitar una extensión si necesitas que me quede más tiempo. Florencia meneó la cabeza. Estaremos bien. Amanda es buena con nosotros y creo que realmente nos ama. Ella hizo una pausa. Y otros niños podrían necesitarte como nosotros. Cora sintió una emoción inesperada apretándole la garganta. Eres una persona extraordinaria, Florence. Siempre lo has sido. Hice lo que tenía que hacer, respondió la niña simplemente por Dena. Y eso es lo que te hace extraordinario. La noche anterior a la partida programada de Cora, Amanda organizó una pequeña reunión en su jardín. Había invitado a varios colegas del centro de investigación, creando una atmósfera cálida, de celebración más que de despedida. Dena revoloteaba entre los invitados, mostrando orgullosa su conocimiento recién adquirido sobre las plantas terrestres, mientras Florence ayudaba a servir refrigerios. Su reserva natural gradualmente daba paso a una cuidadosa interacción social. A medida que avanzaba la velada, Cora se sentía cada vez más emocionada. Ella no esperaba desarrollar un vínculo tan profundo con estos niños en tan poco tiempo. Verlos comenzar a prosperar en su nuevo entorno la llenó de orgullo y de sensación de pérdida. Amanda se acercó y le ofreció un vaso de algo que brillaba bajo las luces del jardín. Has estado callado esta noche. Cora aceptó la bebida con una pequeña sonrisa. Solo observando. Se están adaptando notablemente bien. Gracias en gran parte a ti, dijo Amanda. Les diste estabilidad cuando más la necesitaban. Hizo una pausa y miró a Florence, que estaba manteniendo una conversación seria con un investigador de alto nivel. Especialmente ese. Ella confía en ti de una manera que aún no confía en mí. Dale tiempo, aconsejó Cora. Florence tiene más responsabilidad que la que cualquier niño debería tener. Pasó tanto tiempo siendo protectora que se olvidó de cómo ser protegida. Amanda asintió pensativamente. Lo veo en cómo observa a Dena, cómo se posiciona en cualquier habitación para mantener la línea de visión hacia su hermana. Me rompe el corazón. Debería mejorar con el tiempo a medida que aprenda que aquí está segura y que usted es confiable. Eso espero. La expresión de Amanda se volvió seria. Quiero que sepas que siempre serás bienvenido aquí. K. Las chicas necesitan continuidad, una conexión con su pasado, y sospecho que querrás ver cómo están de vez en cuando. Cora sonrió, reconociendo la verdad. Puede que me encuentre cerca de la tierra de vez en cuando. Bien, dijo Amanda simplemente. Tendremos tu habitación lista. Más tarde,
Al terminar la fiesta, Cora se encontró sola con las chicas en el jardín. La noche era cálida, llena de sonidos completamente desconocidos para Tarnell. Insectos chirriando, hojas susurrando con la suave brisa. «Tengo algo para cada una», dijo, sacando 2 pequeños paquetes. «Solo un pequeño regalo de despedida». Dena abrió el suyo de inmediato, revelando un pequeño dispositivo portátil. «¿Qué es?», preguntó, dándole la vuelta con curiosidad. «Es un biodetector», explicó Cora. «Uno sencillo, diseñado para el trabajo de campo botánico. Pensé que podrías disfrutar analizando las plantas del jardín de tu tía». El rostro de Dena se iluminó. «Como el escáner de mamá. ¿Puedo probarlo ahora?». «Mañana». Cora rió. «Está demasiado oscuro ahora». Florence abrió su paquete. Con más cuidado, reveló un delgado objeto metálico. «Una brújula de verdad», suspiró, reconociéndola de inmediato. «No es una brújula cualquiera», dijo Cora. «Esta está calibrada para mostrar tanto el norte magnético de la Tierra como, al presionar este botón, la dirección de Tarnell. No importa a dónde vayas en la Tierra, siempre sabrás de dónde vienes». Florence recorrió la superficie grabada con el dedo y encontró una inscripción. «Los corazones más fuertes se forjan en los lugares más fríos». «Gracias», susurró, con la voz cargada de emoción. «Lo guardaré para siempre». El día de la partida de Cora llegó con emociones encontradas. Amanda había organizado una pequeña reunión para agradecerle su servicio a la familia, regalándole una planta especialmente cultivada, desarrollada a partir de la investigación original de Yasmín. «Puede sobrevivir en casi cualquier entorno», explicó Amanda. «Igual que tú». Mientras el transporte se preparaba para la partida, se despidieron por última vez. Dena abrazó a K con fuerza, sacándole la promesa de enviarle mensajes regularmente. Cuando fue el turno de Florence, la chica pareció tener dificultades para decir algo. «Gracias. Tú», susurró finalmente. «Por encontrarnos, por creer en nosotros, por todo». Cora se arrodilló a su altura. «Me encontraste, Florence. Tu valentía te ayudó a superar esa tormenta hasta donde yo podía encontrarte. Nunca lo olvides». El transporte se elevó hacia el cielo azul de la Tierra, llevando a Cora de vuelta a las estrellas y a la frontera que la necesitaba. En el suelo, 2 pequeñas figuras saludaron hasta que la nave fue solo una mota en la atmósfera. Florence tomó la mano de Dena mientras regresaban a su nuevo hogar. Sobre ellas, el cálido sol de la Tierra no proyectaba cristales de hielo en el aire. Ningún viento cortante amenazaba con robarles el aliento. El camino por delante era claro y brillante. «Vamos», dijo Florence, apretando la mano de su hermana. «Una Amanda nos espera». Caminaron juntas hacia el centro de investigación, donde su tía era visible en la puerta. Tras ellas, invisibles, sus huellas permanecían intactas en la suave tierra. Ninguna tormenta que borrara su paso, ningún frío que amenazara su existencia, solo la promesa del mañana y todos los mañanas posteriores. Meses después, llegó un mensaje del centro de tratamiento especializado al que habían trasladado a Jill. Los médicos informaron de un progreso significativo. La medicación había estabilizado su condición. La terapia le había ayudado a procesar el trauma de la muerte de su esposa y estaba empezando a reconstruir su carrera científica bajo una atenta supervisión. Adjunto al informe clínico había un mensaje personal que Amanda compartió con las niñas una noche después de cenar. «Mis queridas Florence y Dena», leyó con voz suave. «Los médicos me dicen que están prosperando en la Tierra con su tía, lo cual me llena de alegría. Pienso en ustedes todos los días y me esfuerzo por mejorar, no solo por mí, sino por ustedes. Quiero ser el padre que merecen. El padre que era antes de que la enfermedad me alejara de mí mismo». Dena se apoyó en Florence, escuchando atentamente. Amanda continuó. «He adjuntado algo para cada una de ustedes. Para Dina, un cristal que encontré en el jardín de rehabilitación.
Me recuerda a las formaciones de hielo que solíamos admirar desde la ventana de nuestro hábitat. Y para Florencia, el diario de investigación de tu madre. Los médicos creen que es importante que deje atrás el pasado para construir un futuro más saludable. Y estas páginas te pertenecen a ti, no a mí. El trabajo de tu madre fue importante, pero nunca tan importante como lo fueron ustedes dos para nosotros. Espero que algún día leas sus palabras y entiendas la mujer brillante que era. Amanda hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Florence al otro lado de la mesa. Incluyó el diario en un paquete separado. ¿Te gustaría verlo ahora o esperar hasta que estés listo? Florencia consideró esto. Creo que me gustaría esperar un poco más. Amanda asintió comprensivamente. Cuando estés listo, estará aquí. Ella terminó de leer la carta. Con amor y esperanza para nuestro futuro. Tu papá. Esa noche, después de que Dena se hubiera quedado dormida, Florence se sentó junto a la ventana abierta, sintiendo la cálida brisa de la tierra contra su rostro. Sostuvo la brújula que Cora le había dado, presionando el botón para iluminar la aguja que apuntaba hacia el distante Tarnel. El planeta era invisible a simple vista desde la Tierra, pero saber su dirección le proporcionaba consuelo. De su bolsillo sacó una pequeña y desgastada fotografía. Su madre, su padre, Dena y ella misma estaban juntos afuera de su hábitat de investigación, todos abrigados con ropa térmica, pero sonriendo. Había sido tomada antes del accidente de su madre, antes de que todo cambiara. Recorrió sus rostros con el dedo, recordando que el dolor todavía estaba allí, pero se había transformado en algo diferente. No un dolor agudo y constante, sino una conciencia más suave de ausencia que existía junto a una nueva felicidad. Su padre estaba mejorando. Dena estaba prosperando. Y ella misma estaba aprendiendo lentamente a ser nuevamente una niña en lugar de ser solo una protectora. En algún lugar de la galaxia, en un lejano mundo helado, una estación médica abandonada era testigo silencioso de su supervivencia contra probabilidades imposibles. Y en una instalación especializada en un mundo colonia, un hombre con problemas continuó el largo viaje de regreso a sí mismo. Su expediente médico estuvo marcado con una anotación crítica. Padre de Florence y Dena, prioridad de tratamiento, alto objetivo de reunificación familiar. El universo era vasto y a menudo duro, pero dentro de él persistían las conexiones. Los vínculos forjados en los entornos más fríos demostraron ser los más fuertes de todos.